Oigan, déjenme revisar. Acaban de publicar en México Elige, esta importante casa encuestadora nacional, sobre las preferencias, las expectativas, los sentimientos que tenemos las y los mexicanos con respecto a diferentes temas que están en la agenda pública. Y hemos buscado al chief, ¿no? Al CEO de México Elige, Aldo Campuzano, para que nos cuente algunos de los hallazgos. Es una encuesta muy completa, muy larga. Ayer que revisaba yo el resumen, así que lo podrán consultar a detalle seguramente en la página web de México Elige, pero hoy vamos a destacar algunos puntos y saludo con mucho gusto y con mucho agradecimiento a Aldo Campuzano, que nos toma la llamada para San Luis Potosí. Mi querido Aldo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Héctor? Saludos a ti y a todo el auditorio en San Luis. Muchas gracias, Aldo, gracias por tomar la llamada. Bueno, pues México Elige da un nuevo recuento de lo que estamos viviendo en México. Hay muchos temas, te quiero preguntar algunos y ojalá podamos comenzar cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del país según esta encuesta que le has hecho a mexicanas y mexicanos, Aldo? Bueno, la perspectiva que tienen los mexicanos, lo que opinan los mexicanos sobre el principal problema del país, nos marca que 1/3 de los ciudadanos consideran la corrupción como esa principal problemática de la nación. Es el quinto mes en el cual la corrupción tiene un incremento. Cuando llega la pandemia o previo a la pandemia era muy constante que la inseguridad era el principal problema del país. Llega la pandemia, los números obviamente cambian de manera drástica por un suceso de alto impacto, y a raíz de la llegada de la pandemia y muy fortalecido particularmente estos últimos 2 meses, hemos visto que la corrupción ha ido teniendo un incremento importante, particularmente este último mes, con todas las notas que los mexicanos estuvimos viendo sobre el caso de Brecht, sobre Emilio Lozoya y demás. Se nos va ya para que 1/3 de la población considere la corrupción como el principal problema del país. Ahora, cuando les preguntamos sobre el principal problema de sus familias, la economía es sin duda el primer lugar. 1 de cada 2 mexicanos está preocupado por los temas económicos, porque no le alcanza, porque no tiene empleo o porque es muy caro el ritmo de vida que tiene. Qué interesante, además está ligado, los niveles de corrupción pues al final impactan en la calidad de la economía mexicana. También le preguntaste, Aldo, es Aldo Campuzano de México Elige, hablando de la encuesta recién publicada ahora en el mes de agosto, le dieron una calificación al presidente mexicano, tanto calificación como nivel de aprobación. ¿Cómo le fue a Andrés Manuel? Bueno, podemos decir que fue un buen mes para el presidente López Obrador. Hoy se encuentra en los 57 puntos de aprobación. El mes pasado se encontraba en los 51, entonces es un crecimiento importante de 6 puntos. Es de hecho el mejor mes que ha tenido el presidente desde que inició la pandemia. Por allá en el mes de abril llegó a su fondo, que fueron los 46 puntos. Entonces estamos hablando que son 10 puntos arriba del momento más crítico del inicio de la pandemia. Entonces fue un buen mes para el presidente. Es el 4º mes al alza que tiene el presidente, y la gran pregunta que puedes estar diciendo, Héctor, y que puede estarse haciendo todo el auditorio es: ¿y por qué sube el presidente 6 puntos este mes? Y la respuesta es muy sencilla. El presidente impuso la agenda este mes, la narrativa a la cual nos acostumbró durante su campaña y durante los inicios de su gobierno de la lucha contra la corrupción, fue el tema central del país. Hoy uno abre los periódicos, prende las noticias y se encontrará sin duda alguna noticias sobre declaraciones de Emilio Lozoya, posibles órdenes de aprehensión. Entonces, ese gran tema que es la bandera del presidente es de nueva cuenta el gran tema de la agenda nacional, y los mexicanos están viendo, por lo tanto, que esa promesa que hizo en campaña, de una u otra manera,
la está cumpliendo ahora como presidente. Sin embargo, mi querido Aldo, es Aldo Campuzano, director de México Elige. Hay una parte de la encuesta donde le preguntas a la gente si votaría por Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en las próximas elecciones y empatadito, ¿no? 42 dicen que sí, 42 dicen que no. Esto también habla de la polarización del país, Aldo. Totalmente. De hecho, esa pregunta la hacemos precisamente porque queremos conocer cuál es esa base social dura que tiene el presidente y que incluso lo votaría ante un escenario de reelección. Esperamos no sea el caso. El presidente ha sido enfático en que no va una reelección, pero la pregunta nos permite encontrar los amores y desamores que giran en torno a la figura del presidente, y esto es así. Tenemos un 42% que dice que jamás votaría por el presidente para un nuevo periodo, pero tenemos también un 42% que dice, sí, por supuesto, estoy seguro que yo lo votaría para un siguiente periodo. Entonces vemos que la figura del presidente sigue siendo una figura que divide en mitades al país, más allá de la aprobación, el amor fuerte o la lealtad, la fidelidad al presidente es de la mitad de los mexicanos, pero también ese odio o disgusto hacia la figura del presidente también está en la otra mitad de la población. Oye, Aldo, también ahí te agrego este dato. Hay una pregunta donde le dices a la gente que encuesta sobre cómo ha manejado el presidente la crisis sanitaria. Y pues también mitad y mitad, 45 señalan que de bien excelente y 45 señalan que de mal a pésimo. Totalmente. De hecho, hacemos esa pregunta dándole distintos grados a la evaluación del presidente, y en otra pregunta más les hacemos el cuestionamiento con palabras, es decir, si el presidente está actuando de manera adecuada, si está actuando de manera suficiente. Y de nueva cuenta, esa división que tú bien detectaste y comentas, será el 45% de los mexicanos piensa que el presidente está atendiendo de manera adecuada la crisis del coronavirus, y el 44% nos está diciendo que le está atendiendo de manera insuficiente. Entonces, sí, esta división, esa polarización a mitades del país se sigue manteniendo con el transcurso de los meses. Oye, te pregunto una cosa más, mi querido, no tengo medio minuto, pero me interesa que me ayudes con esto. Hay una pregunta donde hablas de la aprobación también del manejo de crisis de los gobernadores. El de San Luis Potosí, pues bien librado, 63.4%. Sí, sin duda alguna tenemos esta pregunta pidiendo la aprobación del manejo de la crisis del coronavirus. Le va muy bien al gobernador Carreras con un 63%, es decir, 3 de cada 5 potosinos están aprobando las acciones que está haciendo el mandatario. Ha sido muy consistente en su récord de aprobación de la crisis. Entonces habrá que ver si ese comportamiento continúa a lo largo de los meses, pero repito, ha sido muy consistente el gobernador y sale muy bien librado en la atención a la crisis del coronavirus. Muy bien, mi querido Aldo. ¿Dónde consultamos la encuesta completa? Porque está bien interesante revisar gráfico por gráfico. Bueno, la pueden encontrar en nuestro sitio web, mexicoelige.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Van a encontrar una infinidad de temas, como ya lo comentaba Héctor, van a encontrar mucha más información del coronavirus, de corrupción, de la visita de Donald Trump, ahora incluso que el gobernador Carreras es el presidente de la CONAGO y ha hablado ya de este tema del pacto fiscal y la alianza federalista. Tiene una pregunta también sobre el tema. Entonces hay muchísima información que los invito a consultar en mexicoelige.com. Muchísimas gracias, Aldo Campuzano, te lo aprecio y estamos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, Aldo Campuzano, director de México Elige. Vamos, te lo aprecio y estamos en contacto.